Amigos de Entre Tejas, bienvenidos de nuevo. En esta ocasión tenemos oportunidad de entrevistar al arquitecto y escultor Luis Aguilar Castañeda. Él realizó sus estudios profesionales como arquitecto en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura en el Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México, estudios de planificación urbana en el IPN también, en la Escuela de Artes Plásticas, en el taller de talla en madera, y los estudios de posgrado en escultura los realizó en la Academia de San Carlos. Ha sido merecedor de una gran cantidad de premios internacionales en Japón, en Italia, en Líbano, en Argentina. Sudamérica ha sido un lugar muy importante para él, para el trabajo de escultura urbana. Hablaremos de eso precisamente, porque eso es lo que ha hecho en Comitán, un gran trabajo de escultura urbana. Yo recuerdo haber comenzado a tratar al escultor Luis Aguilar Castañeda allá por 1997-98, una exposición que muy amablemente brindó para Comitán en el Museo de Arte de Comitán. Y a partir de ahí una serie de esculturas que fue realizando con la idea, ya nos lo platicará, de embellecer a nuestra ciudad, de darle también la oportunidad a los ciudadanos de estar en contacto con el arte. Y por eso precisamente algunos años después, a inicios del siglo XXI, por el 2004, 2006 aproximadamente, comenzaron a realizarse a instancias, a impulso de él, los simposia de escultura, para los cuales llegaron invitados escultores que fueron seleccionados de todas partes del mundo, de Sudamérica, de Europa, de Australia, de Estados Unidos, de México, por supuesto. Y sobre eso nos hablará justamente Luis Aguilar. Bienvenido, muchas gracias por recibirnos en tu casa. Pues el agradecido soy yo, Luis Armando, como siempre, tan amable, y pues ojalá que podamos aportar un granito en todo esto que está pasando en este momento. Pues quisiera yo hablar pues, de esos simposios que para mí fueron muy importantes. Fueron 3 años, dejamos cerca de 60 piezas en Comitán, en mármol, en acero inoxidable y algunas en madera. Quiero enfatizar que la población, bueno, primero las autoridades municipales que estaban en ese momento, 100% nos apoyaron. Empresarios de la zona también recibimos mucho apoyo de ellos. Y sobre todo la población que se volcó hacia esos artistas que con todo el cariño llegaban a realizar sus trabajos para dejarlos como patrimonio a la ciudad. Hay muchas anécdotas, como comitecos entenderíamos bien el sentido de esto. Yo recuerdo, estaba un argentino, estaba haciendo pues una lengua, él dice una lengua, una escultura de mármol. Entonces se sentó y se acercó una persona y le dice, oiga, ¿qué estás haciendo? Y él le repitió, una lengua. Ah, pero egipcia, ¿verdad? O sea que los cortes en la pieza de mármol primero tienen que ser unos cortes geométricos que le remitían a un sarcófago. Entonces, bueno. Don Luis, yo quisiera acotar algo, porque seguramente esa vivencia no fue tuya, porque estabas involucrado en la organización, cuidando a los artistas, viendo cada una de las sedes, que fue el Parque Central, la colonia Miguel Alemán, el Parque San Sebastián, San José, en fin. Pero te quiero decir... Y como loco haciendo la mía todavía. Sí, efectivamente, pero te quiero comentar cuál era la perspectiva de un comiteco en ese momento estando allí presenciando este gran acontecimiento.
en verdad que una de las grandes experiencias para muchos, y sobre todo para los niños y los jovencitos, fue ver la llegada del bloque de mármol o de la pieza de madera o de la pieza de acero inoxidable. Y ahí, Efectivamente. in situ, Sí. empezar los escultores a trabajar con su pieza y estos niños, estos espectadores, observando cómo se iba transformando esa materia informe en una pieza escultórica. Eso te lo quiero agradecer, lo hemos conversado, Ah, nunca ha habido oportunidad de hacerlo, pero esa experiencia es única, la he escuchado de otros amigos, de otros conocidos, de gente que pregunta por el simposium de escultura en Comitán, y yo creo que de allí varias de las vocaciones artísticas de niños y jóvenes comitecos ha de haber iniciado para hacia adelante, ¿no? Pero sí. bueno, eso Y, quería comentarle a la y gente que nos escucha. seguramente tienes toda mucha razón en esto. Eh, el primer año pues fue solamente de expectativa. El segundo año ya la gente se involucraba más. Y recuerdo muy bien que varias escuelas nos visitaban, pero ya los maestros ya se habían preocupado en que fueran preguntas inteligentes a los escultores, en fin. Entonces, la idea de estos simposios que nacieron hace muchos años, hace más de 30, 40 años, que nacieron en Italia, varios escultores que estaban acostumbrados a trabajar en privado, eh, tuvieron la idea de desmitificar el arte, sacarlo a la luz, que la gente viera cómo se transforma, lo que tú dijiste hace un momento. Entonces, en una plaza, esos 10, 15 escultores sacaron grandes bloques de mármol allá en Italia, en Carrara, y se pusieron a trabajar. Y ese fue el inicio de esto, de este ejercicio que es muy visual y deja, como tú lo dijiste también, seguramente muchas vocaciones. Sin duda, don Luis. Eh, de ahí quisiera yo saltar un poquito a lo que para mí es mi pasión, la escultura urbana. Siempre he tenido el sueño y la vida me ha dado la oportunidad de tener varias esculturas en Comitán y sueño con que Comitán sea la ciudad de las esculturas, como lo es en otras latitudes, en Argentina. Yo recuerdo haber estado en un simposio en Argentina y caminar por la calle y ver una señora lavando su escultura, la escultura que ahí le había tocado frente a su casa, ¿no? Entonces eso es espectacular, eras, ¿sí? Claro, por Eh, supuesto. entonces, bueno, el arte urbano, pues es eso, da que lo admira o que lo ve, le trae una inquietud. Eso es lo más, lo mejor, que dentro de él nace algo, no, ni siquiera se explica, ni tiene conocimientos, no se necesita. Si hay una emoción, eso es lo que vale. Claro, y nos enseñaste a los comitecos y a las nuevas generaciones a convivir con las piezas de arte, que eso es sensacional, este arte urbano, de lo cual te he escuchado en muchas ocasiones hablar y que de alguna manera nos has comprometido a seguir ese ejemplo y a continuar con ello, porque nada más hermoso que una ciudad que está invadida por el arte, por la creatividad, pero eso también tiene un inicio. Y quiero decirte, Luis, y agradecértelo públicamente por parte de todos los comitecos, eh, el que nos hayas enseñado esta posibilidad, porque sí nos ha enriquecido mucho. Ahora, háblanos un poco de tu trabajo profesional. ¿Cómo saltaste de la arquitectura a la escultura? ¿O eras escultor desde niño, desde joven, y la arquitectura fue un medio?
¿Cómo fue complementario este trabajo en ti? Sin tratar de hacer un recuento, así de, voy a dar pequeños saltos. Sí, de niño jugaba mucho con la plastilina, prefería que me dieran unas barritas de plastilina que venían así en colores, que el olor era espectacular. Prefería que me dieran eso a que me dieran un muñequito de plástico. Entonces yo iba con mis primos, les pedía, a ver, préstame primo tu muñequito y yo lo voy a imitar. Sentía la necesidad de que mis manos hicieran eso. Eso era la primera etapa. Después viene una etapa en la secundaria donde hay muchas anécdotas y pues una de ellas, si me permites, lo voy a contar. Estábamos todos los alumnos que nos sacaban frente a la escuela Mariano N. Ruiz, había un parque, hay un parque, y el maestro Mandujano, el famoso maestro Güero, nos sacaba y nos decía, a ver, descúbranse un pie, van a modelar su propio pie. No hay como algo propio, o sea, él tenía mucha razón. Si voy a modelar mi mano, aquí la tengo, ¿sí? ¿Qué mejor modelo que algo mío? Entonces nos descubríamos el pie y bueno, algunos amigos que eran muy buenos en matemáticas, en otras materias y que me ayudaban, por supuesto, fueron, oye Luis, ayúdanos con esto. Y ahí que no nos viera el maestro, les daba unos 2, 3 toques y bueno, entonces iban pasando y ellos los calificaban y yo seguía un poco obsesionado con lo mío. Cuando llegué con él, queda viendo el pie y con una mueca me lo destruye. O sea, lo parte en dos y me dice, comienza de nuevo. Entonces voy nuevamente y empiezo ya a ver más los detalles. Trataba de imitar los poros, hice un sellito por ahí, en fin, las uñas, todo eso. Voy nuevamente y se la muestro. Y él hace una mueca y yo me adelanto y le digo, maestro, no me vaya a destruir nuevamente la pieza. Yo ya le metí mucho cariño y creo que está bastante bien. Y me dice, hay mucho que aprender. Y esto lo hago porque no todos se van a dedicar a esto. Entonces me marcó en esa etapa, pero bueno, quedé marcado y vienen otros estudios profesionales de arquitectura en el Instituto Politécnico. Me tocó un taller en vocacional, me tocó un taller de fundición, que bueno, nuevamente se me atraviesa la escultura en otro sentido. Tengo algunas piezas que fundí ahí en cobre. Entonces, bueno, termino la carrera, no hay nada, el dibujo, mucho dibujo siempre, pero de escultura no, estaba ahí dormido algo. Ya como profesionista tenía un despacho, socios y demás, y un día, en Semana Santa me acuerdo, fuimos a visitar a una prima y en una vitrina tenía una figurita de una Nefertiti. Y le digo, prima, préstame tu figura. Y fui, me compré plastilina y esa Semana Santa me puse a trabajar en la figurita. Pero ya no copié, sino que empecé a documentarme acerca de los eunucos, que son aquellos soldados que acompañaban, les quitaban la lengua y acompañaban hasta el final de sus días al faraón. Entonces ese soldado egipcio, cuando regresamos de Semana Santa, se lo mostré a uno de los amigos que afortunadamente eran pintores y me dice, oye, tienes que fundirlo. ¿Cómo que fundirlo? Sí, te voy a llevar. Y me llevó a la fundición. Y al entrar a la fundición dije, de aquí soy.
y aquí soy. Entonces empecé a buscar, me metí a una escuela de artes plásticas del Seguro Social y ahí grandes experiencias, todo ese grupo que estuvimos en varios años, todos han destacado en la escultura. Eh, de ahí quiero pasar a un detalle que fue espectacular. Ya fundiendo como escultor, un día entra una persona, Naomi Sigma, que es una gran escultora ya fallecida, y ve uno de mis trabajos, un torero, y le pregunta al fundidor, ¿de quién es ese trabajo? Pues Luis Aguilar. Por favor, le das esta tarjeta. En la tarjeta había apuntado el correo de, bueno, era un fax, porque en ese entonces eran faxes, entonces el fax de un museo japonés, el Hakone Open-Gir Museum. Y escribí, me pidieron más informes de mi trabajo y posteriormente ya la invitación a que yo participara a ese concurso internacional. Bueno, y de 1,500 escultores que entramos, nos premiaron a 5 y yo me llevé el premio Rodin. Y fue una experiencia increíble estar en Japón, ver mis piezas allá, y cuando regreso, pues digo, voy a vivir de la escultura. Y cierro el despacho, me despido de los compañeros, socios, y me pongo a trabajar solo en mi casa. Viene otra época donde siento la necesidad de ir a la academia, me inscribo a la Academia de San Carlos y paralelamente me empiezan a llegar algunos trabajos, dentro de ellos la escultura que hice para el Centro Cultural Jaime Sabines. En ese momento entonces tuve que suspender mi maestría y bueno, empiezo a enrolarme en el trabajo profesional y muy buena experiencia. Sí, claro, qué maravilla. Pero yo estoy pensando, don Luis, que está el día marcado, que se convirtió en el día de mercado y que se convirtió en las dos Lolas, en Sí, quiero que Comitán, vean esto. la marimba en Comitán. Sí, qué Aquí está la amable. maqueta. Esta es la Ya maqueta. está. Claro, esa es la pieza. Sí que me tocó ver su llegada, las gestiones para colocarla, la inauguración que hicieron las autoridades contigo en Comitán. Creo que fue 1998, 99, algo así. Y Ahí que estás en una foto, por cierto. sí, sí, yo era el director del Centro Cultural Sí, Rosario Castellanos en ese exactamente. momento. Claro. Y no me imaginaba en verdad la invasión de arte y de escultura que iba a significar ese principio, porque anteriormente nos habías obsequiado a Comitán una pieza en mármol, el bajista, Sí, ¿recuerdas? Para el sí. museo. Que Y nunca después jamás llegó, sí, qué pena, ya investigaremos, esa es otra Sí, historia terrible sí, que tenemos que evitar ya de hoy en adelante. claro, claro. Este, y después llegó la marimba también, o sea, estos conceptos, esto que tú me has comentado en varias conversaciones, de que no tienes un estilo y no estás en la búsqueda de un estilo, sin embargo, es muy característico tu trabajo, es decir, la pieza de Rosario Castellanos, Jaime Sabines y todos los demás que tienes a lo largo de diferentes puntos del país, ¿no? Pero esta pieza de la marimba sí irrumpió de una manera diferente. ¿Nos puedes platicar? Esa pieza está al principio del bulevar de la Federación, viniendo de Trinitaria o de Guatemala hacia Comitán. ¿Nos puedes platicar Sí, ese concepto? sí, por supuesto. Yo soy, en la mayoría de mi escultura,
persiste el vacío. Y yo lo tomo de esta manera. Si en la música no existieran los silencios, sería un ruido. Así en la escultura, gracias al vacío, se logra la tridimensionalidad. Y en este caso, la multidimensionalidad. Entonces, pues bueno, esto explica muchas cosas, pero lo importante es que ese vacío va naciendo. No es que yo haga una figura y la recorte. Ese es otro boleto. Aquí el vacío va naciendo. Entonces, mi teoría es que pensamos, el pensamiento baja al corazón y se transmite a las manos. Entonces, ese vacío, esa necesidad de llenar algo, está aquí en mi cerebro. Baja a mi corazón y se expresa. Podemos hablar, bueno, varios autores ya me han escrito acerca de este vacío y han dado sus interpretaciones, Lili Kastner, Polo Borrás, Vicente Quirarte, etc. Y coinciden, aunque su lenguaje puede ser muy variado, pero el concepto coincide. Entonces, claro, esta marimba que reta el viento, como le puse de nombre, pues conserva esos vacíos entre las teclas que son importantes para que suenen, para que resuenen en el transeúnte, ¿verdad? Claro. Y un deseo mío es poder tocar, a través de mi arte, poder tocar a la gente. Claro. Un deseo demasiado. No, qué maravilla. Yo creo que sí lo has conseguido y has tocado la sensibilidad y lo más profundo del ser humano, que es el alma, por supuesto, el espíritu. ¿Qué te parece si nos sigues compartiendo las piezas que te rodean, que tienes allí contigo? Porque quiero hablar también de esta transición que has dado y que a mí me parece maravillosa hacia la pintura, hacia el lienzo, hacia este lenguaje también que has desarrollado y que de alguna manera me ha tocado la fortuna de ir observando tu trabajo. Claro. Sí, ahí está. Y quiero agradecerte también justamente el número 4 de la revista Entre Tejas que publicamos. Pusimos y muy amablemente nos permitiste que fuera la ilustración de la portada uno de tus cuadros, justamente, y también esa reflexión, ese artículo que pusiste, que publicamos en la revista. Muchas gracias, don Luis. Sí, qué maravilla. Me tocó también, esa es la pieza, justamente esa es la pieza, claro. También recuerdo una vez que me recomendaste hace años que hiciera una recolección de las tierras de Chiapas, que las guardara en una bolsita y que luego te serían de utilidad. ¿Nos cuentas un poquito esa historia? Que era justamente y Sí, relacionada con este inicio del trabajo en lienzo, ¿no? sí, por Pinturas supuesto que sí. mixtas. Sí, este es un pequeño estudio donde hago mis pequeños trabajos, maquetas de todo tipo de maquetas. Hay algo de reciclaje Tu gusto y por la siempre, tauromaquia. exactamente, sí, sí. Eh, Aquí está una que se hizo para el Politécnico, Claro. es la imagen de Juan de Dios Batis. Esta la hice para Playa del Carmen, aquí donde yo vivo. Donde radicas ahora y también estás llevando la impronta de la escultura. Nos da un poco de envidia de que no estés aquí para hacer todo eso, pero qué bueno
Esto Inicié es, aquí en Playa del Carmen ya el primer simposio de escultura. Aquí está nuestro rosario claro, que tanto queremos. Es una claro. toma espectacular. Sí, en el parque de Comitán, al fondo se ve el Teatro de la Ciudad, justamente. Ahí está la pieza, el bajista, justamente, también acabo de ver. El bajista, sí. Sí, Ese lo tuve, se inauguró, tiene una historia ese bajista. La historia del bajista se hizo en 2 metros de altura y un grupo de ecologistas allá en la Ciudad de México, cuando yo vivía allá, eh, me, o sea, junto conmigo, pues, donamos la escultura para la colonia donde yo vivía, sobre Calzada de las Águilas. Águilas. Ujú. La instalamos y después como de 3 años, era una pequeña glorietita, vinieron 2 muchachos, se estrellaron con la pieza y la tiraron. Al segundo día me fueron a avisar pues, que yo fuera a ver la pieza y pedí a las autoridades, escribí una carta a la delegación Álvaro Obregón pidiendo que la pieza se restaurara, que me ayudaran a levantarla nuevamente. Y casualmente al tercer día la pieza desapareció. Entonces ya no supe dónde se quedó, quién se la llevó, ¿sí? Entonces seguramente hasta la vendieron como chatarra, No, el bronce, o está segura, en alguna parte de sí, alguien, ¿no? embelleciendo un patio privado, un Seguramente, jardín seguramente, privado, y seguramente. cuando tu inspiración es para todo mundo, ¿no? Pero hay esa pieza sobre Calzada de las Águilas me gustó mucho porque se inauguró el Día Internacional de la Tierra. Fue gestionada por un grupo ecologista de la zona y, y una poeta que tú conoces también, Mónica Lavín, que Ujú. era mi vecina por allá, también escribió ese día que se inauguró, escribió algo y lo leyó y hablaba de esa música que nos acompaña Claro. en ese ir y venir por la avenida, ¿no? Entonces, siempre todas las piezas tienen grandes anécdotas y también gran sufrimiento, porque no nada es fácil. En el arte, nada es fácil. Fíjate que ahora que dices esto de la música, que yo sé que es una presencia importante en tu vida, te voy a contar una anécdota. Alguien comentó que estando debajo de la marimba en Comitán, escuchó las notas musicales con el viento que jugaba con las teclas. Te lo quería compartir, no No, había tenido oportunidad. no sería Maestro Oscar, porque me dijo algo similar. Probablemente. Me dijo Ah, algo similar. exactamente, probablemente Estaba sí. yo tomándole una foto una vez que llegué de Sí. vacaciones y él se paró en el coche, iba con su chofer, ¿sí? Y se paró y se bajó y me dijo eso. Me dijo algo parecido, Imagínate ¿sí? qué maravilla, en verdad, qué maravilla, escultura, música, el viento, Sí. porque de hecho el título que tiene esa escultura es sumamente poético. Bueno, quiero decirles que esa escultura también sufrió una caída. Sí, yo Estuvo recordé ahora cerca también que se fue a de chocar un coche allí. 2 o 3 años, estuvo Se destruida. persigue. Pasó un camión de radilas y la destruyó. Y el arquitecto Martín Fernández, después de Sí. 3 años, pudimos volverla a rehacer y a A, colocarla a nuevamente rehabilitarla y todo para que caminase, con volase otras ahí. protecciones, sí. Claro. Así Es, es, así es. ese, Entonces, creo que todo esto tiene vida, se mueven, las cosas se mueven, no están estáticas. la No gran porque se haya lección, caído, la gran lección, no porque se ¿verdad? haya caído, sino Movimiento, porque así es, así vuelve. claro, Hay que claro, renacer. claro.
Yo quisiera comprometerte ahora públicamente a algo. Yo sé que tienes compromisos, habíamos pactado una entrevista con este tiempo y todo, pero no cabe duda, yo he tenido la fortuna de verte trabajar en el taller, de verte diseñar, verte trabajar con las manos y todo eso. Pero yo creo que habría gente a la que le gustaría mucho presenciar esto. ¿Qué te parece si posteriormente, en un momento Ok, dado, que sea muy próximo, claro, podamos tener una sí. sesión de ese tipo en tu taller, tú trabajando con una pieza y que Seguimos nos platicando y a platiques? la vez Exacto, yo puedo estar manipulando algo, sí, con gusto. exacto. Y sería Sí. muy, muy didáctico y muy aleccionador también, me imagino, a la gran cantidad de niños y jóvenes que pudieran ver esto, y que nos cuentes el proceso también de esa gran experiencia tuya vulcanológica de meterte a la fundición y cómo se han hecho las cosas. Yo he visto fotos tuyas, por supuesto. Ujú. Nunca se me ocurrió o no está permitido quizá acompañarte, pero también hace otra experiencia, lo que me platicas del vacío de la cera y luego el Sí, bronce, digo, de ser sí, maravilloso. yo también me lamento mucho de no tener un video de todo el proceso, Sí, porque de eso toda esa sería etapa que genial. viviste en la Ciudad de México y que tenías muy Sí, cercana a la fundición y todo eso. sí, Bueno, sí. Pero bueno, sí, con todo gusto acepto tu invitación y lo hacemos pronto. Sí, claro que sí. qué bueno. Pues algo que quieras agregar. Pues que he tenido la fortuna en esta etapa de encierro que mucha gente ha conocido el arte a través de estos medios de comunicación y como labor social he estado impartiendo pequeños cursos sin ánimo de lucro, precisamente para que la gente se involucre y toda la ha recibido, la mayoría la ha recibido así gustosa y están aprendiendo algo nuevo, Qué distrayendo su bien. mente también. Claro, claro. Justamente eso me habías comentado, que tenías una clase con Sí, posterioridad a esta entrevista y todo. Vamos a respetar los tiempos. Y te pueden buscar en Facebook, por supuesto, ¿verdad? Luis Aguilar sí, Castañeda. sí, sí, Así así es, es. busquen Luis Sí, Aguilar Castañeda sí, y sí. se pongan en contacto contigo. Y yo quiero agradecerte muchísimo esta oportunidad que nos das, no únicamente, como se dice trivialmente, de habernos permitido entrar en tu intimidad, sino en la intimidad de tu espíritu, de tu corazón, en medio Gracias. de tu trabajo, de tus esculturas, de tus pinturas. Muchísimas gracias, don Luis, en verdad que es No, un no, gran no. privilegio que haya un comiteco que comparta su arte, su experiencia con todos nosotros. Quiero recordar también que estas entrevistas las estamos realizando de esta manera porque estamos en medio de una pandemia, el coronavirus que nos ha afectado. Tenemos 2 meses y medio o más enclaustrados, pero qué gran oportunidad también para nuestros artistas de poder crear y de poder compartirnos este material maravilloso cuyo espíritu, cuya inspiración nos dan la oportunidad de ver. Don Luis, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, que te encuentres Muchas bien allá donde gracias. estás, en ese Gracias paraíso a todos los también. que vean y escuchen este video y gracias a ti, como siempre, mi amistad. Gracias, nos Gracias. vemos pronto. Claro que sí.